Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Darle Falta. Carlos Alcaraz ganó el US Open en una nueva batalla en una final ante Jannik Sinner y vamos a comentarlo. ¡Empezamos! Pues sí, este tercer episodio de esta rivalidad, esta tercera final consecutiva entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz vuelve a caer, como ya sucederá en Roland Garros, del lado del español, esta vez sin tanta épica, sin esa remontada espectacular, pero sí con pues toda una auténtica exhibición del tenista murciano y con un Jannik Sinner pues algo desdibujado al que solo le vimos a cuentagotas en esta final. Puede ser un poco como esa final de Wimbledon que se aparentó Sinner hace apenas mes y medio, pues que ayer en Nueva York pues pasará justamente lo contrario, viendo a un Alcaraz totalmente desatado en la pista, con un montón de recursos y no dejando entrar en juego prácticamente a Sinner, sumando así su segundo US Open, su sexto Grand Slam, y además, como veníamos comentando en la previa, si los dos se volvían a enfrentar en una final, si veíamos otra vez una final de Grand Slam entre Sinner y Alcaraz, quien ganara sería número uno y por tanto pues Alcaraz vuelve a lo más alto del ranking ATP poco más de 2 años después de la última vez. Ahora mismo con esta victoria pues está en lo más alto del ranking con 11.540 puntos, sacándole pues un poquito menos de 800 a Jannik Sinner, que cae después de 2 años al frente a esa segunda posición del ranking. En cuanto a la final, pues vimos cómo se retrasaba esa final durante poco más de media hora. Al final se acabó retrasando por esa presencia de Donald Trump y esos problemas que hubo en los accesos del Arthur Ashe, que obligó a hacer que los tenistas tuvieran que esperar un poco más para entrar en juego. Y lo que vimos cuando empezó la acción fue a un Alcaraz pasando por encima de un Sinner, pero por piernas, por movilidad de piernas, por agresividad, por quizás ese juego cortado que quizás tenía más sentido en Wimbledon y aún así no le hizo tanto daño en esa final. Ahora se encontró ese juego pues para desequilibrar tanto a esa máquina de devolver todo desde el fondo que siempre es Jannik Sinner. Rompió la bola, la atacaba sobre todo el segundo saque. Vimos a un Sinner pues que no le acompañó ese primer saque y eso aprovechó mucho Alcaraz para ganar mucha ventaja en los juegos del resto. Y es que en los juegos del saque pues vimos a un auténtico sacador en Carlos Alcaraz. El dato del primer set es que solo perdió 3 puntos en contra en todo el primer set y tampoco perdió muchos más en los otros sets que ganó. Sí que es verdad pues que en ese bajón, luego hablaremos de él un poquito más en detalle, ese bajón que dio en el segundo set, bajón o subida o llegada a la final también, mejor dicho, de Jannik Sinner en la segunda manga, pero vimos a un Alcaraz muy cómodo durante todo el partido. Prácticamente esa inquietud que sí le pudo hacer Sinner, pues ya lo vimos en Roland Garros, lo vimos en Wimbledon. No cuento la final que vimos hace un par de semanas en Cincinnati, que prácticamente fue un combate nulo que se nos acabó en 20 minutos, pero sí vemos cómo pues Alcaraz aprendió un poco, yo creo que de esa final donde no se encontró nada a gusto en Wimbledon. Y aquí tenemos el resultado de las finales, es 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en 2 horas y 44 minutos. Y si nos remitimos a las estadísticas, pues vamos a ver cómo tenemos pues prácticamente a un sacador, a un para nada envidiable dato a un Isner, a un de los grandes sacadores. Sí que es verdad que en el proceso entre saques directos no es tanto como lo haría Isner, como lo haría Karlovic, como haría algunos de estos grandes sacadores de la historia del tenis, pero 10 saques directos, ninguna doble falta, 2 saques directos para Sinner, 4 doble faltas. Y lo importante viene aquí, ese 61% de porcentaje de primer servicio dentro es aceptable, pero el de Sinner, menos de la mitad de los puntos que sacó lo hizo con primer saque, y eso le daba pues ese puntito más de ventaja quizás al resto Alcaraz, sumando a que solo ganó el 48% también de los puntos con segundo saque. Y es que es lo que comento, realmente veíamos a un Alcaraz entrando mucho a la pista, sorprendiendo desde el resto, sobre todo atacando ese segundo saque, y en el primero y en el tercer set sobre todo vimos cómo la ventaja le venía por ahí. Luego en los juegos de saque, pues aquí está el dato, ese 84% de puntos ganados con el primer servicio, que le dieron una solvencia que es toda la solvencia que ha ido teniendo durante todo el torneo cuando le tocaba sacar. Aquí vemos también los puntos de break salvados, solo tuvo uno en todo el partido Sinner y es el que acabó convirtiendo en el segundo set. Pero es que si nos vamos al dato de todos los puntos de break que ha afrontado Alcaraz
durante todo el torneo, nos damos cuenta que ha ganado el torneo afrontando solo 10 puntos de break, rompiendo el servicio. Ahora mismo no tengo datos seguro, pero creo que eran 3 veces únicamente en todo el torneo que le han roto el saque a Alcaraz, y eso pues es una solvencia que cree que, si no me estoy equivocando ahora mismo, solamente Federer ha ganado con menos bolas de break este torneo, este US Open, a lo largo de su historia. Con ese segundo set también que pierde Alcaraz, pues se ha quedado a un pasito de ser el primer tenista en ganar el US Open sin ceder ningún set en ninguno de los 7 partidos, pero pues ese subidón de Sinner, y ahí pues en el segundo set que Alcaraz pues tuvo un juego bastante malo en el servicio, en el que le rompe Sinner, que le rompe en blanco, y pues esa subida, ese menos porcentajes de primeros, esos más errores, pues hacen ese pequeño borrón en el segundo set, pero se recuperó y totalmente a lo grande. Si nos vamos pues a los golpes ganadores, 41 golpes ganadores por 24 errores no forzados. También tengo apuntado aquí el dato del primer set, donde hace 11 winners y solo 2 errores no forzados en ese primer set, que gana por 6-2, y un Sinner que tiene más errores no forzados que winners, 28 por 21, y eso dice pues también que no vimos a un Sinner tan centrado, no vimos a un Sinner tan preciso como le veníamos viendo a lo largo del torneo. Sí que pues con Sinner le veíamos pues que Aliassime le hizo un poco de partido, sobre todo al principio. Shapovalov le metió el susto en el cuerpo. Realmente no hemos visto a un Sinner, no lo habíamos visto a un Sinner, mejor dicho, en todo el torneo, sufrir y llevarle tanto al límite como le ha llevado Alcaraz, porque una vez más pues el tenista español vuelve a ser la kriptonita de Sinner. Este dato es el que tenemos de los últimos 57 partidos de Sinner, los 57 últimos partidos de Sinner. Tan solo ha tenido 6 derrotas, una ha sido ante Bublik Halle y las otras 5 han sido contra Alcaraz. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, desde 2024 Sinner ha ganado 109 partidos y ha perdido 4 contra otros jugadores que no sean Alcaraz, y contra Alcaraz solo ha podido ganar 1, la final de Wimbledon, y ha perdido otros 9 de los 10 que ha jugado con el español desde el inicio de la temporada pasada, la temporada 2024. Así que otra vez más pues que un Alcaraz que parece que desarma a Sinner, que parece que si no está con ese bajón, si no está con un Sinner perfecto como lo fue en la final de Wimbledon, sufre mucho ante Alcaraz. Y lo de ayer, sumado pues que fue una auténtica exhibición. Estamos hablando de este US Open probablemente como el mejor torneo que ha hecho Alcaraz en lo que lleva de su carrera, con esos 22 años. Su sexto Grand Slam lo consigue de una manera brillante. El dato que nos veníamos también dando es un dato que en cada victoria de Alcaraz también damos desde que perdió en ese Masters de Miami en el mes de marzo, principios de abril, donde perdió en primera ronda, perdió en el debut ante David Goffin y parecía toda una catástrofe. Veíamos un Alcaraz estancado en juego, había críticas y había quien se replanteaba su unión con Juan Carlos Ferrero. Pues desde entonces, en cada torneo que ha jugado Alcaraz desde ese Masters de Miami, ha llegado a la final y ha ganado 5 torneos, de los que de todos esos finales solo perdió las finales del Godó ante Rune, perdió la de Wimbledon ante Sinner, y lo demás son todas victorias, tanto en Roma, tanto en Roland Garros, tanto en Queens y en Cincinnati, y ahora este US Open. Si nos vamos al punto a punto a la final, pues vimos cómo Alcaraz metió presión con el saque a Sinner, que empezó sacando bien. Esos 2 primeros puntos fueron 2 misiles de Sinner, pero desde entonces pues ya veíamos la idea de Alcaraz de presionar al máximo, de ganarle por piernas, ganarle por variedad de juego, ganarle incluso las dejadas le funcionaban a Alcaraz, que últimamente en pista dura sí que se le estaban atragantando un poco, pero veíamos cómo le metía esa presión. Y es que el dato de este 6-2, de este pues apenas 3 puntos en contra con el servicio, es que pues es el dato que dábamos, los 11 winners, los 2 errores no forzados, un set prácticamente inmaculado de Alcaraz para abrir esta final. Si nos vamos al segundo set, aquí es donde digo que despierta Sinner en el segundo set, el juego donde pues todo parece que se equilibra un poco la final, incluso vemos ir un poco mejor, es en el que le rompes este 3-1, el juego en blanco, rotura en blanco, hace 2 buenos puntos, y realmente veíamos un Sinner pues más un Sinner que optaba por mover un poco a Alcaraz, que no golpeara tan cómodo, buscando que golpeara en carrera, que es algo que también estaba haciendo muy bien, porque Alcaraz llegaba a cada bola, pero más errores. Y sobre todo vimos a un Alcaraz quizás que subía para mí
más a la red en demasía de lo que tocaba en este segundo set. Lo corrigió a lo largo del partido porque eso también le dio esa pequeñita ventaja a Sinner para igualar el partido con este 6-3, y luego volvemos aquí pues a partir del tercer set pues prácticamente el Alcaraz nivel Super Saiyan para no dar ningún tipo de opción a Sinner. Vimos cómo el saque le funcionaba, no funcionaba tanto el saque de Sinner, no permitía un poco pues ser un poco más vulnerable en esa faceta del juego, y eso le hace que le rompa de primeras. En cada servicio de Sinner de cada set de los 4 de la final tuvo que afrontar bola de break, y en 2 de ellos, en el primero y el tercer set, pues perdió su primer turno de saque del partido. Aquí incluso en el tercer set pierde su segundo turno de saque. Se ponía 5-0 rápidamente Alcaraz en el tercer set, evitó el rosco Sinner, pero cuando le volvía a afrontar en el punto de saque Alcaraz, en su turno de saque Alcaraz, pues se cerraba a placer, porque lo comentábamos antes, la única bola de break que tuvo Sinner en todo el partido es esta, con nada 40 en el segundo set para ponerse en el 3-1 en el segundo set. Y después de ese 6-1 en la tercera manga nos vamos a la cuarta, donde quizás se iguala un poco más el partido. Es un poco la reacción, al igual que hubo en el primer set. Sinner vuelve a intentar reaccionar en este cuarto set, pero la solvencia de Alcaraz seguía estando un poquito por encima de lo que veíamos hablando del tenista italiano. Aquí tienes buenas oportunidades para volver a empezar por delante un set Alcaraz al resto, rompiendo el saque de Sinner, pero es en el juego, en el quinto juego, en el juego del 2 iguales para ponerse 3-2, donde rompe y ya la ventaja es definitiva. Y lo curioso es que pues en este juego, donde tiene 3 bolas de partido, las 2 primeras las salva con buenos restos Sinner, pero en la tercera gana el US Open de 2025 de la misma manera que acabó ganando el US Open de 2022 ante Casper Ruud en aquella final. Con un saque directo lo hacía ante noruego, y con un ace también lo hacía ante Jannik Sinner, sumando, como decíamos, su sexto Grand Slam, segundo US Open, que se unen ya a los 2 Wimbledon y a los 2 Roland Garros. Tienen 2 de cada, a falta de ganar en Australia para cerrar el Grand Slam. Y Alcaraz, que vuelve al número 1 del mundo desde el mes de junio de 2023, desde pues la semana después de Roland Garros, si no me estoy equivocando ahora mismo, de 2023, que estaba Sinner al frente del ATP, y ahora tenemos un relevo y una lucha por el número 1 hasta final de temporada entre los dos, que se antoja pues bastante interesante, porque les veremos en Shanghái, les veremos en París, les veremos en las finals, y seguramente en esos torneos los veremos a volver a cada uno y a otro lado de la red. Y lo curioso es que les vemos en finales. Esta pues era su quinta final seguida para ellos, y pues una vez más, como ya pasaba en Roma, como ya pasaba en París y como ya pasó en Cincinnati, ahora también en el US Open, cayó de lado Alcaraz. Tercera final seguida de Grand Slam entre ambos, y pues como pasaba en Roland Garros, segunda que cae del lado de Alcaraz, sexto Grand Slam y la UPA al número 1 del mundo. Y un Alcaraz que en el día de hoy se bajaba de la eliminatoria de Copa Davis España-Dinamarca, que tendremos este fin de semana en Marbella. Tampoco estará Davidovich en el equipo español. Le sustituyen a los 2 Munar Carballés y Pablo Carreño, que se unen a Marcel Granollers. Así que pues con ese equipo, David Ferrer y compañía pues tendrán que alinearlo de la mejor manera posible para que España esté en las finales de noviembre en Bolonia de las Copa Davis. Y pues para ello tienen que superar al conjunto danés, que viene con Rune y con Moller y compañía, a Marbella para intentar plantar cara. Veremos qué hace Sinner en estas semanas. No juega la Laver, Alcaraz en principio sí juega la Laver Cup en 2 semanas también, así que pues veremos qué pasos dan en las próximas semanas, como pues en este tramo de la gira asiática. Le veremos en Pekín probablemente, ya veremos si les veremos, donde hicieron la final también ellos dos el año pasado. Si no, será en Shanghái donde vuelvan, y todo lo que pase lo contaremos aquí en La Doble Falta, porque después de este US Open que hemos tenido, con ese seguimiento diario, con ese análisis de la final femenina con el título de Sabalenka y este análisis de la final masculina con el título de Alcaraz, pues La Doble Falta que sigue analizando lo que nos viene en el mundo del tenis y lo que rodea al tenis. Así que para no perderte nada, pues no olvides suscribirte y activar la campanita. Deja tu like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.